destruidas por entrar de contrabando. ¿Cuánto pierde el Estado? ¿Cómo llegan al país? Como frontera directa, el problema es Haití. ¿Y cómo determinar si nos están vendiendo gato por liebre? Además, las ansias de vivir de un joven de 16 años con un tumor en la cabeza. El primero le apareció a los 11. Yo que pensé que se iba a morir. Entrarlo al quirófano, una decisión de vida o muerte. Una cirugía de alta complejidad. Acompáñenos en esta lucha por la vida. Esto y mucho más este lunes en el informe por Color Visión a las 9 de la noche. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a este su programa Emprendedores. Como cada sábado durante 8 años, llevando un mensaje de que se puede. Los dominicanos podemos alcanzar nuestras metas en la vida con dedicación, con trabajo y con mucha persistencia. Nuestro fundamento, incentivar el espíritu emprendedor de todos los dominicanos. Y por eso en el día de hoy traemos una conversación con un grande de la República Dominicana, un hombre que logró ondear la bandera de nuestro país en playas extranjeras, con dignidad, con respeto y con mucha dedicación. El inmortal Don Juan Marichal.
Continuamos con emprendedores. A continuación conversaremos con un grande de la República Dominicana, nacido el 20 de octubre de 1937 en Laguna Grande, conocido como el monstruo de Laguna Grande, Manico o Don Juan Marichal, un emprendedor que ha servido de ejemplo a jóvenes y adultos en la República Dominicana, que ha llevado muy en alto la bandera dominicana en todo el mundo, con dignidad, con respeto. Para nosotros es un placer tener en la noche de hoy aquí a don Juan Marichal. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, David. Me siento muy bien y muy emocionado en participar en este importantísimo programa. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo aquí, una persona que ha llevado una vida de muchos logros, de muchos triunfos, pero siempre con los pies sobre la tierra, lo cual sirve de mucho ejemplo a la juventud dominicana. Muchísimas gracias. Siempre viniendo del campo, tú sabes, siempre trato de no olvidarme de mis raíces y especialmente a esos muchachos que todos los días quieren llegar donde uno llegó y hay que hacer un gran esfuerzo para lograrlo. Nacido en Laguna Verde, ¿cómo inicia la vida de don Juan Marichal? Desde muy niño fui un amante del béisbol increíble. Yo recuerdo aquel equipo que lamentablemente todos los miembros, excepto uno, fallecieron en la tragedia de Río Verde. Y yo seguía a ese equipo siendo niño. Y yo quería ser parte de ese equipo. Y muchas veces me encontraba con cierta diferencia con mi madre cuando yo le decía que iba a ser pelotero. Y ella me decía, hay que estudiar, hay que prepararse para el futuro. El día que tú te cases, que crees una familia,
tú tienes que tener los recursos necesarios para tú enviar a tus hijos al colegio y darle una buena educación, y tú debes prepararte de ahora. Y la única respuesta que yo tenía para mi madre era: mamá, yo voy a ser pelotero. Ella nunca estuvo de acuerdo conmigo. Y hoy yo me doy cuenta del por qué ella nunca estuvo de acuerdo. Y yo hoy tampoco estoy de acuerdo con esa decisión que yo tomé. Porque se puede jugar pelota, se puede llegar a cualquier profesión, hacer de cualquier profesión, y a la vez ser pelotero. Claro. Lo que tú tienes que dedicarle el tiempo a ambas cosas, tanto al deporte como a la educación. En algún momento, en su juventud, en su niñez, ¿usted pensó que iba a ser tan grande? No. Nunca se imaginó que saliendo de Laguna Verde iba a recorrer todo el mundo y iba a ser un inmortal del béisbol. Nunca lo pensé. Y en esa época, imagínate tú, todavía en esos campos no existía la televisión. Los juegos se escuchaban en un radito. Y yo quería ser pelotero porque quería ser miembro de ese equipo nacional que representaba al país en playas extranjeras. Yo quería ser uno de ellos. Yo nunca pensé en pelota profesional, nunca pensé en grandes ligas, no sabía lo que era Cooperstown, yo no sabía nada de eso, y eso lo fui aprendiendo a través de los años en ligas menores, cuando escalaba de una liga a otra. Siempre por los éxitos de la temporada anterior, pues movían a uno a una liga más alta, y ahí fui aprendiendo, y cuando llegué a clase A en el 58, todos mis compañeros me decían: tú tienes muchas posibilidades de llegar a grandes ligas. Y ahí comencé yo a saber lo que era la pelota de grandes ligas y la ventaja que tenía un jugador que llegara a ese nivel. ¿Cómo usted consiguió esa primera oportunidad
oportunidad. Cuando usted ya fue observado por un cazatalento de un equipo grande, o que ya usted estaba al borde de llegar a jugar profesional? Bueno, todo comenzó en Montecristi en el año 55. Ahí yo comencé a jugar pelota organizada, vamos a decir, pelota amateur organizada. El año 56 pasé a Manzanillo, donde uno de los mejores equipos estaba en esa ciudad. Y de Manzanillo pasé entonces a la aviación militar dominicana, como se llamaba en esa época. Hoy día se llama Fuerza Aérea Dominicana. Tengo entendido que en el primer juego que lanzó en la aviación ganó 2-1. Contrario a la aviación, le gané 2 carreras por 1. Yo digo hoy día que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí yo comencé a jugar pelota aquí en la capital. Eso era pelota mañana y tarde, y eso me ayudó muchísimo. Aprendí mucha disciplina que también me ayudó a mi carrera como profesional, y le doy las gracias a Ramfri por todo lo que yo aprendí ahí en esa institución, y me sirvió para el futuro de convertirme en un atleta que todo el mundo sabe hasta dónde llegué. One man child is now pitching of the Giants, the 15-game winner so far this year, his 7th All-Star game appearance. And he's facing the Twins, Rod Carew, who bounced to first his first time up. Las condiciones económicas de su familia en ese entonces, de sus padres y por ende de usted, eran precarias. Muy precaria. Vivían en la pobreza. Yo no tuve padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 3 años. Yo nunca lo conocí. Y esta señora, Natividad Sánchez, le decían Tibico, crió 4 muchachos solita. Nunca volvió a casarse. Duró 20 años
vestida de negro. Y un día un médico le dijo: doña Tibico, este clima es muy caliente, usted no puede seguir vistiendo así. Y cambió a gris. Y después de unos años cambió a blanco y negro. Nunca, después que me cuentan, después que murió mi padre, nunca usó maquillaje, arete, nada. Lo de ella era un pañuelo en la cabeza y una pipa, porque ella fumaba pipa y tabaco, y eso era lo de ella: mucho café, mucho tabaco. En mi casa, David, no había dinero, pero mucha comida, porque nosotros heredamos una tierra y ahí sembrábamos de todo. Un día nos íbamos a cazar con tirapiedras, un día nos íbamos a pescar, otro día íbamos a jugar pelota, y así yo me crié, y mi niñez fue maravillosa. En aquellos años, don Juan, ya previo a usted entrar a grandes ligas, donde existía mucho racismo en los Estados Unidos, y sobre todo para un latino, ¿usted fue víctima del racismo? Sí, en grande. Lo más grande que me sucedió a mí fue cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez en 1958, que llegamos a Sanford, Florida. Era donde tenían los gigantes el campo de entrenamiento de ligas menores, y llegamos allí un grupo de dominicanos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, y todo el mundo en el campo de entrenamiento. Entonces yo comencé a ver los grupitos, los latinos separados de los blancos americanos. Siempre nosotros estábamos al lado de los negros americanos, y yo decía: ¿y por qué? Pues eso es mi país, yo no lo conocía. Entonces me decía: es que aquí los negros y los latinos, digo, los latinos del color mío, habían latinos blancos que podían compartir con los blancos americanos. Dice: aquí es distinto, nosotros no podemos comer con ellos en el mismo salón que están ellos,
rompimos el campamento, que nos fuimos a nuestra ciudad. La única vez que estábamos juntos con los blancos era en el clubhouse y en el terreno de juego. Wow. Después era todo separado. Terminaba el juego, ellos cogían por su lado y nosotros por nuestro lado. Y siempre teníamos un refrán de ¿dónde tú vives? Dice, del otro lado de los rieles, porque siempre del otro lado de los rieles era la zona donde vivían los negros. Sí. Y ahí era donde nosotros teníamos que vivir. Wow. Viajábamos a veces 22 días fuera de la ciudad. Y en el trayecto, cuando nos parábamos a comer, un cubano americano, era nuestro intérprete y era quien nos traía comida al autobús, Wow. porque no podíamos desmontarnos de ese autobús y ir a comer junto con los blancos. Estaba totalmente prohibido. Wow. Y eso no